Buenas, buenas, soy Ayelen Correa. Les doy la bienvenida a la tercera temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para hablar de lo que nos incomoda, para compartir esas conversaciones magníficas con colegas y para dar luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, que empezamos. Buenas, buenas, arrancamos otro episodio acá en el Detrás de las Partituras, felices porque estamos de entrevista con un increíble músico, pero hoy vamos a hablar un poquito detrás de la técnica de Alexander con Felipe Bojórquez Espinosa. Bienvenido, Feli, ¿cómo andás? Por acá cruzando océanos. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de participar en el podcast, la verdad, muy feliz de tener esta charla. Ay, qué bueno, yo también porque venimos a hablar un poquito de la técnica Alexander y otros condimentos, porque tuviste un caminito estupendo, me encanta, porque no fuiste lineal, fuiste sorteando algunas cuestiones. Y dándote la bienvenida, me encantaría que te presentes y que le cuentes acá al Detrás de las Partituras quién sos y qué haces. Bueno, me llamo Felipe Bojórquez, ya como lo mencionaste, soy mexicano, empecé a estudiar música muy chico. Mi decisión de dedicarme a la música fue algo que no me cuestioné mucho, ¿no? O sea, empecé a tocar muy chico y cuando me di cuenta ya estaba en la universidad estudiando música. No fue un proceso que yo dije, tengo ganas de estudiar música, fue algo como muy, no sé si llamarlo natural, pero fue lo que ocurrió, ¿no? Era lo que practicaba. Cuando decidí entrar a la universidad era lo que hacía, tocar la flauta. Yo empecé a estudiar piano originalmente y después me pasé al saxofón y después me pasé a la flauta. Y en la ciudad en la que yo crecí había muy poco acceso a profesores de flauta. Entonces, esto tiene que ver con todo mi recorrido de después, ¿no? Aprendí viendo unos videos que tenía mi papá de John Coltrane y empecé a tocar la flauta al revés, porque yo no razoné que en el video yo tenía que poner la flauta no en espejo, digamos, sino para el otro lado, ¿no? Entonces empecé con la flauta así, lateral, ¿no? Opuesta a lo normal. Claro, sería. al revés, en espejo al video. Entonces cuando era chiquito. Entonces cuando tuve mi primer clase, que en realidad la persona que me daba clases era profesora de saxofón de mi papá, no era flautista. Me dijo, estás tocando para el otro lado. Entonces, bueno, pasó eso, tomé clases con esta señora, con Isabel, y en un momento me dijo, ya no tengo nada más para enseñarte. O sea, yo soy saxofonista, ¿no? Digamos, se me acabó. Entonces vas a tener que buscar clases con alguien más. Y ahí yo decidí probar y entrar a la Facultad de Música de la UNAM, que está en la Ciudad de México, en otra ciudad. Y ahí tenía yo 16 años, para entrar al ciclo preparatorio de la universidad. Entonces, bueno, me mudé y cuando empecé a estudiar ya con un profesor de flauta, ahí me di cuenta de todo lo que había aprendido mal. Pero como yo ya había estudiado piano un montón de tiempo, sabía leer partituras, viste, algo de música entendía, tenía yo como una cierta musicalidad de haber tomado clases de piano, había tomado clases de armonía y de solfeo, entonces en todas esas materias me iba súper bien, porque estaba mucho más avanzado que mis compañeros en la armonía y en solfeo y todo eso. Digamos, mi problema era la flauta, y específicamente era la técnica de la flauta. Armaba la flauta mal, ponía la mano mal, bueno. Cuestión que el profesor Horacio Puchet, que sigue dando clases todavía en UNAM, uruguayo, por cierto, nada, me dijo, bueno, vas a estar un semestre tocando solo la cabeza de la flauta. Wow. Y terminando ese semestre, me dijo, ¿sabes qué? No voy a dar clases un año, me voy a hacer un proyecto de doctorado y la verdad me gustaría que te vayas a estudiar con una buena profesora, y la profesora con la que yo quiero que estudies está en Jalapa, no en otra ciudad, en otra provincia. Ibas recorriendo bueno, México de un lado al otro. Sí, presenta examen de admisión allá y fíjate qué onda, ¿no? Entonces, bueno, fui y presenté el examen de admisión a la Universidad Veracruzana, que es en donde estaba Avi también. Y entré. Hago paréntesis, Avi también forma parte del podcast, no sé si estás del otro lado escuchando, abrí la tercera temporada del podcast diciendo que se sumaba Abigail Méndez
Justo, como co-creadora acá, así que gracias, justo, Feli. justo. Quiere decir que escuchaste el podcast. Me Sí, alegro. sí, sí. Sí, sí. Y Alejandra, que es flautista, su hermana, ¿no? Que Eso es, sí, sí. también estuvo en Jalapa. Ujú. Entonces, bueno, entré a estudiar acá, a Jalapa, más bien allá, a Jalapa, y mi profesora, Natalia Valderrama, que fue una profesora muy reconocida en México de flautistas, me vio tocar y me dijo, mira, tu musicalidad está muy bien, sabes leer muy bien, o sea, yo tenía mucha habilidad porque, bueno, como tú, como pianista, sabrás que leer partituras de piano y leer partituras de flautas son Es un cosas, abismo, es un es un abismo. abismo, es Sí, un abismo, ¿no? Entonces sí, yo, bueno, claro. con la flauta leía bastante bien, la verdad, ¿no? Me iba bien leyendo. Entonces me dijo, pero tu técnica está, pero perdido, o sea, estás perdido, ¿no? Perdido. ¿No? Bueno, por lo menos Perdido, dijo perdido. perdido y no fatal. Que si no No, el no, me dijo, autoestima se nos iba. estás perdido, me dijo, tienes un montón de cosas que haces con el cuerpo que no tendrías que estar haciendo, un Ujú. montón de tensiones en la boca, tensiones aquí, tensiones allá, tensiones acá, no sé qué, no sé qué. Me dijo, te acepto como alumno, obvio, porque tienes mucho potencial para tocar y demás, pero necesitas trabajar eso con alguien más, porque acá vas a venir a Wow. tocar a mi clase. Qué interesante Entonces, esta disociación en que yo te puedo enseñar la parte instrumental, pero que estos vicios los tenés que trabajar con alguien más. sí, me dijo, ¿No yo en eso pasa? no sé mucho cómo ayudarte, me dijo. Entonces, te recomiendo que te metas a clases de Tai Chi. De Tai Chi. De Ok. Tai Chi, ella practicaba Tai Chi y practicaba yoga también. Ujú. Y yo en ese momento practicaba capoeira. Tenía un tiempo ya practicando capoeira, ¿no? Capoeira, Entonces, es un démosle arte un marcial contexto. brasileño. Eso es, que te Sí, moves es con un una arte marcial brasileño energía. que te mueves, es muy, muy explosivo y Mm. además está relacionado con la música porque es una danza. Hago un paréntesis Muy, por los que nos escuchan que quizás no tienen la más remota idea. Capoeira era una forma que tenían los esclavos africanos para practicar cómo defenderse internamente y exacto, disimularlo con la que música. estaban bailando. Exactamente, como si estuvieran bailando. Entonces, por eso tiene esa explosividad, pero también se usa también para aprender cómo defenderse, cómo Por tonificar supuesto. el cuerpo, ¿sí? Y me Sí, parece y aprendes a interesante. cantar, aprendes Eh, a tocar percusión brasileña, mm, aprendes a cantar, bueno, a hablar portugués también, más o menos que tienes que aprender si sí, sigues practicando mucho tiempo y se usan muy poco las manos. mm, Entonces, yo como era músico y quería hacer ejercicio y me gustaba mucho la música, decidí entrar a practicar esta arte porque era menos riesgoso para mis manos mm, y además estaba la música involucrada, ¿no? Entonces empecé a practicar muy chico, empecé a practicar cuando tenía como mm. 12 años más o menos. Y ya en este momento que te estoy diciendo ya tenía 18. Entonces tenía 6 años practicando capoeira, era un tiempo. Entonces como a mí me gustaba mucho esta cuestión de las artes marciales y qué sé yo, Natalia me dijo, bueno, métete a clases de Tai Chi. Hermoso. Entonces me metí a tomar clases de Tai Chi y ahí fue cuando empecé a conocer la filosofía china. Estás escuchando Detrás de las partituras. Momento acá, te lo pido por favor, porque claro, en la hoja de ruta tuya es donde yo dije, porque a todos los que participan acá, hago el paréntesis, obviamente tenemos como un protocolo de, por favor, mándennos una información, una guía de ruta, por dónde anduvieron, y después en función de todo ese trayecto, digamos, vamos armando la entrevista. Y cuando leo el punto de interés, pasó la ciencia, la música, y después viene medicina china. Hagamos un punto antes. ¿Cómo es que, o sea, me estás contando que llegaste a la medicina china, pero en el medio vos también te interesaste por la ciencia, la investigación? Digo, pensemos a Felipe y pensate vos que nos estás escuchando o nos estás mirando, que la verdad es que no necesariamente tu carrera y tu formación tiene que ser lineal. Porque acá Felipe pasó por un montón de lugares y nos encanta. ¿Qué pasó con la medicina china? Pero hacemos un insert, un punto antes con el tema de la ciencia, porque venimos con todo este proceso, pero a vos también te gustaba la ciencia en el medio. Me interesaba bastante, pero en realidad la cuestión científica me empezó a interesar más cuando hice mi tesis de la Escuela de Medicina Tradicional China. Ah, O sea, es así, a mí siempre me interesó mucho la terapia, en realidad. O sea, me gustaba mucho la cuestión de la salud, ¿no? ok. Desde chico, mi mamá
era fanática de la homeopatía, entonces yo en realidad nunca tomé, por ejemplo, antibióticos. Creo que el primer antibiótico que tomé lo tomé a los 20 años, 21, Wow. 22 años, ¿no? Todo eso siempre estuve muy involucrado con esta idea de mi mamá, de las hierbas y la herbolaria y los tés y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Entonces siempre estuve como muy interesado en la salud. Y Ujú. cuando estaba estudiando, bueno, cuando llegué a las clases con Natalia, que me mandó a tomar clases de Tai Chi, y empecé a tomar clases de Tai Chi, y la profesora que nos daba clases, que además era abuelita de una flautista que Ay, estudiaba en la facultad, y una pianista que también estudiaba en la facultad, este, me empecé como a darme cuenta, ¿no? Esta idea de la unidad que somos, ¿no? En las clases de Tai Chi, ¿no? Que hablan del cuerpo energético mm, y están todo el tiempo hablando de la suavidad del movimiento, ¿no? Yo estaba, no sé, moviéndome la mano, por ejemplo, ¿no? Para hacer alguna cosa de Tai Chi, algún movimiento de Tai Chi, y llegaban la profesora y me agarraba la mano y me decía, suave, 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 como diciendo, estás muy duro, ¿no? Suave, suave. Y además, practicábamos un poco de meditación en la clase y ahí me empecé a interesar mucho por la meditación, ¿no? Entonces empecé a tomar clases de meditación aparte del Tai Chi como para profundizar más en la meditación como tal. Y estuve toda la carrera estudiando meditación y Tai Chi junto con la carrera de música. Entonces, lo que yo hacía era intentar aplicar de alguna forma que me surgiera en el momento, quién sabe cómo, las cosas que aprendía en la clase de Tai Chi y las cosas que aprendí en la clase de meditación cuando tocaba. Ese espectacular. fue mi primer instinto, porque Natalia me dijo, yo te puedo ayudar con la música, pero del cuerpo te encargas tú, ¿no? Básicamente, no es que me lo dijo así literalmente, Pero pero casi, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, trato hecho, digamos, yo me encargo de esto y tú me enseñas lo otro, ¿no? Fueron 7 años más o menos que estuve así, estudiando las tres cosas y, bueno, practicaba un poco de natación también, pero no así como, no entrené en natación así como mm, tan profundamente. Iba a nadar ahí a la pileta de la universidad. y Y en un momento empecé a dar clases. Y ese fue el cambio, para mí, ese momento en el que empecé a dar clases fue el cambio de mi forma de pensar de la carrera. Y ¿por entonces yo qué? empecé a dar clases porque me empecé a dar cuenta de todos los problemas que tenían mis compañeros. Ah, Porque yo empecé a dar clases, a mí me gustaba mucho el contrapunto. Y ujú. como había estudiado piano, Es tenía que un nivel de terminamos, contrapunto. terminamos siendo profes de lenguaje por default. Terminé, o sea, yo como había estudiado piano, tenía un nivel de contrapunto. Además, me gusta mucho la música barroca. Y Natalia era especialista en traverso. Entonces, daba mucho énfasis en la música barroca. Mm, Cuando tocábamos obras barrocas con ella, era impresionante porque era muy lindo todo lo que nos enseñaba de la parte barroca, ¿no? Y a ujú. mí me fascinaba el contrapunto. Entonces, cuando entré a clases de contrapunto en la facultad, sabía mucho más contrapunto que mis compañeros porque las materias de contrapunto la dividen en contrapunto para pianistas y contrapunto para instrumentistas que no son pianistas. Y yo de alguna forma era pianista, Claro. entre comillas. Entonces yo tomaba clases de contrapunto con los instrumentistas melodistas, digamos, Sí. y tenía mucho más conocimiento de contrapunto que ellos. Entonces empezaron a tomar clases de contrapunto varios conmigo Ujú. para pasar la materia, porque además el profesor de contrapunto se consideraba como un filtro en la universidad, era un profesor muy exigente. Ok. Entonces, nada, empezaron a tomar clase conmigo y pronto me di cuenta de cómo se sentían en el examen de contrapunto, haciendo los ejercicios de contrapunto. Entonces iban a mi casa a estudiar conmigo. Básicamente la clase era eso. Se iban a mi casa, nos poníamos a estudiar contrapunto y después, bueno, todos afortunadamente pasaron la materia Bueno, y bien. sí, bien, bien. Y ahí me di cuenta de la satisfacción que me daba enseñar. Fue como Suele. empecé a sentir una satisfacción que no sentía tocando. No es que tocar, a ver, no es que tocar no me daba satisfacción, pero yo nunca fui una persona que, por ejemplo, tuviera miedo escénico, ¿no? Entonces, yo tocaba y terminaba de tocar y para mí era lo mismo. Era como que no había ese... Yo tengo muchos amigos que son solistas
Ujú. y los veo cómo se ponen cuando tocan. Esa satisfacción que les da tocar, yo no sentía esa satisfacción tocando, pero sí la sentí dando clases. Qué bueno. Lograste ahí un Entonces, punto de contacto con esto que se llama la vocación, ¿no? Que tal pocos cual, buscan tal y cual. tampoco encuentran, porque claro, necesitas probar diferentes aristas. Estás contando que empezaste como instrumentista multi, porque pasaste por varios. Sí, Exploras, pero me quedé con la flauta, ya no toco, claro, no toco más pero el piano. digo, pero esta curiosidad que te está llevando de un lado al otro, que te llevó, te permitió esto conocer. Cuando uno no explora, tampoco genera un criterio. Y el criterio de comparación nos permite saber elegir. Hay una frase de primero decir todo que sí a todo para después saber a qué le vas a decir que no. Y es un poco esto, ¿no? Y después de estos pasos estás mencionando que llegaste a la pedagogía, ¿qué fue lo que más te gustó de ver que la satisfacción de ver al otro, lograrlo o de entender que podés sembrar una semilla y que florezca? Porque en realidad lo que me daba más satisfacción no era que el otro pudiera pasar, no era que estos chicos que tomaban clase conmigo pudieran aprobar la materia, sino cómo se sentían. Eso era lo que me daba más gusto y más alegría, que se sentían bien, no de aprobar la materia, sino de entender el ejercicio de contrapunto, Claro. ¿no? Entonces, en un momento de la carrera, fue la primera vez que yo me cuestioné, bueno, ¿será que yo tengo que estudiar música o tengo que estudiar psicología? ¿No? Porque me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho esta cuestión del trabajo psicológico. Ujú. No sé si trabajo psicológico, porque en realidad, bueno, practicaban conmigo contrapunto, pero se sentían bien y eso me daba mucha alegría a mí. Y entonces intenté entrar a la Facultad de Psicología. Y acá está la razón por la que llegué a estudiar medicina tradicional china. Dios, contame esa parte porque Dios, cuando leo En medicina china, digo, ¿y este chico por dónde fue? cuestión que yo soy de una ciudad en la que no estudié. Estoy bastante lejos de esa ciudad. Está a 8 horas de distancia en donde estudié, de donde nací. Ok, para los que ¿No? están en México y conocen México, decime un punto y un Yo punto. estudié en Jalapa y soy de Cuernavaca, Ah, ok, ¿no? 8 horas en el Entonces, medio. sí, 8 horas de camino. Entonces yo no cambié mi DNI, te vas a reír, es ridículo esto. No cambié mi DNI en Jalapa. Entonces, la Universidad Veracruzana es una universidad muy grande, muy grande. Y obviamente la Facultad de Psicología es una facultad a la que mucha gente quiere entrar, ¿no? Entonces, la sede para estudiar psicología para la gente que no tiene el DNI en la capital del estado, de la provincia, está en otra ciudad, Ay, Dios. que está a 6 horas de distancia de la capital. Entonces, si tú no tienes el DNI del centro hacia el sur de la provincia, no puedes aplicar a la facultad de la capital, tienes que aplicar a la facultad de la otra ciudad. Pero yo vivía en la capital de la provincia, porque estaba estudiando música. Claro, y Entonces, entonces, no me dejaron entrar o sea, por un problema burocrático del DNI, no me permitieron inscribirme al examen de admisión en la capital. Me dijeron, te tienes que ir a inscribir a Coatzacoalcos. Y yo les dije, pero no puedo irme a Coatzacoalcos ahora, y además vivo acá. O sea, claro, es no es que... absurdo. Entonces no me dejaron inscribirme y no pude entrar a estudiar psicología. Entonces entraste a medicina china. Entonces dije, bueno, si no puedo estudiar psicología, ¿qué cosa me gusta? Bueno, me gusta el tai chi. Bueno, me meto a estudiar medicina china. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Ok, y lograste unir musicalmente con ese aprendizaje de medicina china. ¿Qué pudiste aplicar de la medicina china en el arista musical? Cuando terminé de estudiar medicina china, me di cuenta, bueno, no cuando terminé, ya me había dado cuenta desde antes. Ujú. Estudiando medicina china, yo me di cuenta, dije, no voy a ser acupunturista, o sea, no voy a ser acupunturista, pero me gusta mucho la filosofía que hay detrás de todo el trabajo que hacemos. Entonces hice mi tesis final, y así fue como llegué a Argentina. Ahora, hice mi tesis final sobre la influencia que tiene la vibración del sonido en las células, específicamente en el tratamiento del cáncer. Wow. Entonces hice una investigación y llegué a conocer al trabajo, no lo conocía a él, pero conocí al trabajo de un musicoterapeuta que se llama Fabien Maman, que es un musicoterapeuta francés, que es acupunturista y guitarrista de jazz. Entonces él lo que hace es que
acuesta a las personas en la terapia de acupuntura y en lugar de ponerles agujas, les pone diapasones. Es súper interesante lo que hace, súper interesante. Oh. Entonces, les hace todo el estudio, los meridianos energéticos de la acupuntura, y les pone diapasones en distintas frecuencias. ¿Y cómo los ancla? No los ancla, se queda agarrando el diapasón hasta que el diapasón deja de vibrar. Ajá. Y luego le pone otro diapasón, y luego otro diapasón, y luego otro diapasón, y luego otro diapasón. O sea, va rotando. Y debe tener con todos diferentes frecuencias. Sí, y tienen un montón de octavas también. O sea, tiene diapasones en todas las notas de la escala cromática temperada, ¿no? Y en un montón de octavas. Y además tiene una máquina gigantesca en la que mete a la gente con unas campanas tubulares y les toca ahí unos acordes con las campanas tubulares y ellos reciben la vibración. Entonces este señor logró desintegrar células de cáncer solo usando sonido, hace ya bastante tiempo. Wow. Y cuando yo leí sus libros, preparando para el examen de la tesis, dije, a lo mejor, yo tendría que estudiar musicoterapia. ¿No? O sea, como que a lo mejor en realidad la musicoterapia es lo que estaba buscando y no la medicina china. Ok. Bueno, hago un paréntesis, porque los que nos están escuchando, si no vieron la entrevista a Irías Saavedra, que ella es musicoterapeuta y habló todo el episodio de musicoterapia, se los pido por favor, terminen esta entrevista y después vayan a Irías Saavedra, porque es alucinante. Sí, y aparte son formaciones que podemos hacer paralelamente según nuestra vocación. Por eso insisto tanto en esta cuestión de mirar detrás de las partituras, qué es lo que a nosotros nos identifica en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestras ideales, valores, gustos, aprendizaje y sobre todo qué se nos da bien, porque a no todos se nos da bien todas las mismas cosas y que el punto de anclaje sea la curiosidad, qué es lo que... O sea, mirá lo que está llevando, o sea, de música, de flauta, de piano, no sé cuánto, y llegamos acá a acupuntura versus, no sé cómo llamarlo, no se llama acupuntura, con este tipo... Digo, con diapasones. Diapasones, o sea, diaposuntura, no sé cómo llamaría. Sí, súper interesante, el trabajo de él es muy interesante, el trabajo de Fabian Maman. No seguí profundizando mucho, pero es un musicoterapeuta muy reconocido. De hecho, en Argentina iba constantemente a dar conferencias y además es muy famoso. Entonces, bueno, investigando para mi tesis, encontré este libro y encontré un libro sobre la musicoterapia en el tratamiento del autismo, en el acompañamiento del autismo, de un musicoterapeuta argentino que se llama Rolando Benenson, musicoterapeuta también bastante reconocido. Y entonces, bueno, dije, qué sé yo, le voy a mandar un mail a este señor para ver qué onda, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para estudiar con él? Y nada, le mandé un mail a él, le dije, mira, soy Felipe, me llamo Salesí, soy flautista, leí tu libro para un trabajo que hice en la Escuela de Medicina Tradicional China sobre el sonido, y la verdad me interesa mucho esta visión tuya de la musicoterapia, me gustaría ver cómo hago para estudiar tu modelo de musicoterapia. Entonces el tipo me mandó un mensaje y me dijo, vente a estudiar conmigo. ¡Qué bueno! Me respondió el correo, me dijo, leí tu tesis. Era un trabajo bastante cortito, no era un trabajo así, una tesis demasiado grande. Me dijo, leí la tesis, me parece muy interesante o sea, tu recorrido. Me dijo, vente a Argentina y estudia conmigo. Y acá... me fui a estudiar a Argentina con él. Qué bueno. Y acá es donde podríamos decir que nace también el interés con el tema de la salud mental, porque entiendo que sí, acá es donde profundizaste bastante. Exacto. Entonces, con la medicina tradicional china yo entendía esto de la unidad y no sé cuánto, pero no estaba yo muy involucrado en la otra parte tan energética. O sea, esta cuestión de las agujas me costaba mucho trabajo entenderla. Los meridianos energéticos y todo eso, ¿no? Y cuando entendí el trabajo del doctor, o sea, cuando me encontré con el trabajo del doctor Rolando, ahí dije, esto me llama más la atención, el trabajo dentro de la salud mental. Y pongámosle un contexto, ¿a qué llamamos salud mental y cuáles fueron los, aunque sea 3 o 4 o 5 ángulos que fuiste abordando
en esto que engloba la salud mental? El doctor Rolando Benson es muy conocido por el trabajo que tiene en relación al acompañamiento del autismo, ¿no? Entonces él es como especialista en el trastorno del espectro autista, ¿no? Y tiene muchos años trabajando con eso. Pero además, el trabajo como él es director de un hospital psiquiátrico, es el director del hospital psiquiátrico de Chilabert, que es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Capital. Me parece que ahí es en donde tiene el hospital, donde dirige el hospital. Bueno, cuestión que trabaja con trastornos psicóticos en general, esquizofrenias, psicosis, neurosis muy graves, autismo, Alzheimer también. El modelo está enfocado en el trabajo con Alzheimer y con pacientes en coma. Wow. Ese es el trabajo que se aprende en el magíster del modelo Benenson. Y él tiene la teoría de que lo que necesita la gente que tiene esos trastornos es aprender a comunicarse. Entonces, toda el modelo de musicoterapia está enfocado en la comunicación no verbal. Wow. Entonces, toda la terapia que aprendí ahí está enfocada en hablar de forma no verbal y es a través del sonido, ¿no? Que se habla de forma no verbal. O azotando una guitarra en el piso, que también es una forma de comunicarse no verbalmente, ¿no? Y que puede totalmente pasar en una terapia con alguien que tiene, no sé, psicosis. Sí, ejemplo, obvio. ¿No? Exterioriza el enojo violentamente, disfuncionalmente. Exacto. Sería la palabra, ¿no? De forma no verbal. Claro. Exactamente. Sí, sí. Entonces lo que Rolando propone es que cuando la gente aprende a comunicarse, se abren canales de sanación psicológica y emocional. Entonces, básicamente lo que hacíamos en las clases era comunicarnos. Fue muy linda la formación con él y, bueno, me gradué como magíster del modelo Benenson. Y cuando estaba estudiando el magíster, ahí conocí la técnica Alexander. Y ahí es donde... En el año 2011. 2011. Ahora, entre todo este proceso, digo yo, enfocándote con tanta información y me imagino también que has tenido trabajo de campo. Entonces, ver un poco esas situaciones de... Una cosa es leer qué implica la psicosis y otra cosa es ir, explorar. Ahora... De hecho, la terapia se tiene que dar en pareja, la terapia Benenson. Sí. Porque si no la das en pareja, de repente te zorrajan una flota en la cabeza los pacientes, ¿no? Por eso te iba a decir, ¿qué rol acá cumplió la música y cómo se fue, me imagino, reubicando en tu perspectiva, no solo profesional, sino personal y musical? ¿Cómo fue tomando este nuevo espacio la música con estos conocimientos, estas experiencias? ¿Cómo lo fuiste amoldando? La música tiene una gran capacidad de comunicación. O sea que hasta ese momento para mí la música había sido algo para hacer bien, para tocar bien, ¿no? Para lograr tocar la sonata, las notas correctas, los matices correctos, el color correcto, la afinación correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Ganar el concurso, ganar la audición, eso había sido para mí, por lo menos desde que entré a la escuela, como que mi camino musical se fue para ese lado. No quiero decir que eso sea la música institucionalmente hablando, pero mi experiencia dentro de la institución fue esa. Todo estaba enfocado en que tocara bien. Sí, bueno, es que eso se enseña, esa es la realidad. Por eso me encanta que contés y que compartas este camino completamente poco habitual, vamos a llamarlo así, de la curiosidad y cómo se fue dando. Porque claramente, o sea, un contexto académico, institucional, nos pone en este lado por lado, ¿no? Sí, y cuando llegué a estudiar con Rolando, él es muy buen pianista, toca muy bien. O sea, realmente pianista de nivel alto, ¿no? O sea, piezas de Rachmaninoff, cosas así. Llegábamos a las clases y estaba ahí esperándonos, tocando obras de Liszt, cosas así, ¿me entiendes? O sea, no es que no tocaba bien, pero después cuando estábamos en la terapia no había música. Era todo comunicarse. Y comunicarse quiere decir comunicarse. O sea, no quiere decir voy a tocar la escala frigia.
quiere decir, me sale este ruido de acá, ¿me entiendes? Yo hago así, y me estoy comunicando, Sí. ¿no? O sea, no es música, es sonido, en Ujú. realidad, ¿no? De hecho, ahora ya no se llama musicoterapia su modelo, se llama modelo Benenson de comunicación no verbal para la salud comunitaria, algo así. Ya ni siquiera le llama música a lo que Claro. hace, porque realmente no es música. O sea, bueno, sí, bueno, esa sería una discusión más filosófica quizás, ¿no? Total, sí, porque Pero si es sí, es sonido. sonido, sí, Sonido lo que sea, sí. lo que se pueda comunicar. Por Ujú. ahí el único contexto en el que era más musical era en el contexto de los pacientes en coma. Wow, claro, Porque bueno, porque, sí, llegabas a tocar y el paciente pues estaba en coma. Entonces claro. no respondía como uno espera que respondan. Había ciertas respuestas a veces, pero no respuestas así muy obvias. Y ahí sí, pues los musicoterapeutas tocan, literalmente. Pero en el resto de los otros contextos, y por ahí en el Alzheimer también, a Sí. veces sí había música. Bueno, pero en el Alzheimer también se da esta cuestión que lo he leído en un montón de papers también, ahí es donde se une, ¿no? La cuestión de la parte científica y la comprobación, que es súper importante el tema de la documentación en papers y en artículos científicos, porque si no hay números, las cosas no existen. Y este es un problema. Pero cuando están los números no son opinables. 2 más 2 es 4 acá y en la China. Y esto me parece súper importante porque en el Alzheimer también se da esta cuestión de la memoria emocional con sonidos o canciones, y me ha pasado a mí experiencias concretas con mis abuelos que capaz que no te reconocen, pero pones una canción, pones una obra y hay un lapsus absoluto de venir acá al presente. Bueno, en el contexto del autismo, de la psicosis, de la esquizofrenia, por ahí no es música como uno lo espera, estéticamente hablando, ¿no? Es más bien comunicarse como se puede, ¿no? Hay gente que agarra el pandero, por ejemplo, tiene un pandero en la sala y se pone a hacer como si fuera una sopa, ¿no? Comer del pandero, ¿no? Entonces tú ahí como terapeuta tienes que decidir si entrar en esa, eh, no sé si llamarlo alucinación o como lo quieras llamar, ¿no? Entrar en ese contexto o no permitirle que entre y decirle, no, mira, esto es un pandero, o sea, como tocar el pandero para que se dé cuenta que es algo para, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Y ahí me di cuenta de que era un contexto muy duro, primero muy duro, y después que me gustaba mucho, pero que por ahí yo tenía ganas más bien de trabajar con músicos, con gente que se dedicaba a la música. O sea, como mi necesidad de estudiar salud mental había nacido de mis clases con mis compañeros de contrapunto. No había nacido de querer investigar el autismo y la esquizofrenia y demás. Y aunque el modelo estaba muy bueno, yo estaba aprendiendo un montón. Dije, bueno, está buenísimo, voy a ver cómo aplico esto a dar clases de música, porque lo que yo quiero es dar clases de música. Total. Lidera tu escenario emocional, el programa para músicos académicos que integra la gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayellencorrea.com. Ahora, en mi caso, la primera vez que yo escuché la técnica Alexander, que ahora nos vamos a adentrar, que es un poco lo que hoy te dedicas, ¿no? Sí, 100%. Sí, Pero sí, me, sí. me, me encantaba poder escuchar todo este bagaje, toda esta experiencia que hiciste, porque somos un todo. O sea, evidentemente también en las Totalmente. clases de técnica Alexander imprimís esta información también de alguna forma, directa, Sí. indirectamente, pero la imprimís. Pero cuando yo escuché técnica Alexander, me acuerdo, no entendía nada, así que no tenía ni la más remota idea de qué es, por qué este señor Alexander creó una técnica, qué es lo que implica. Así que para los que están del otro lado acá en el podcast, con el mate calentito, el té, el café, escuchando, y ahora nos vamos a adentrar. ¿Qué es la técnica Alexander? ¿Qué significa? En tu caso, estás formado justamente por la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, por eso decís, ¿qué onda? El Sí. chico, y Bueno, por eso. acá en México decimos qué onda también, pero sí, sí. Además mi esposa es argentina, entonces hablo en argentino todo el día y hablo como argentino, hablo como argentino. Bueno, muchos años en Argentina y voy constantemente.
Qué bueno, contanos un poco para el que no entiende ni la más remota idea, ¿qué es técnica Alexander? Es una pregunta súper difícil de responder, pero puedo decir lo que es para mí la técnica Alexander. Dale. Para mí la técnica Alexander es una técnica pedagógica. Es una técnica pedagógica que se encarga de trabajar en la enseñanza del uso que hacemos de nuestro organismo. O sea, estamos hablando del cuerpo. ¿Cómo nos usamos a nosotros mismos? Esa es la pregunta interesante, porque Alexander lo que propone es que el cuerpo y la mente no son dos cosas por separado. Entonces, él le llama unidad psicofísica. Le llamaba unidad psicofísica, porque bueno, está muerto Alexander, ¿no? Le llamaba unidad psicofísica, ¿sí? Entonces, la técnica Alexander se conoce por ser una técnica de trabajo postural y de trabajo corporal. Pero el mismo Alexander decía que su técnica era la técnica más mental que se había inventado hasta ese momento, porque todavía no existía el psicoanálisis. Wow. Alexander fue anterior a Freud. Freud empezaba sus investigaciones y Alexander ya había desarrollado la técnica. Entonces hay algunas cuestiones que obviamente, bueno, Alexander no conoció del psicoanálisis. Entonces él decía que su técnica era lo más mental que se había inventado. Claro. Medio que le molestaba que dijeran que era una técnica corporal. Un poco le molestaba, ¿no? Entonces yo te diría que el cuerpo funciona como una puerta, pero no funciona como la casa. Chan, ¿no? Me gustó eso. Repetilo, por favor. El cuerpo en la técnica Alexander funciona como una puerta, ¿no? Para entrar a esta observación, pero no es la casa en sí misma. No es la casa, es la puerta para entrar. Entonces, por eso a veces se puede pensar que es una técnica postural o corporal. Pero en realidad, las clases son más mentales que corporales. Es muy chistoso lo que pasa, porque trabajamos con la unidad completa. Y creo que eso fue lo que me enganchó cuando tomé la primera clase. Yo estaba estudiando el magíster de musicoterapia y llegué a la técnica Alexander porque una amiga estaba investigando para irse a estudiar a Buenos Aires. Me dijo, ¿puedes ir a preguntar qué necesito para entrar a la escuela? Y le dije, sí. Y fui a la escuela y la directora de la escuela, una profesora a la que le tengo muchísimo cariño, Merran Poplar, que en ese momento era directora en Argentina y ahora vive en Río de Janeiro, dirige la escuela de Río de Janeiro, es flautista. Entonces yo toqué, me preguntó, y entré con mi mochila, iba de la escuela de musicoterapia, llevaba mi flauta. Me dijo, ¿eres flautista? Y le dije, sí, soy flautista. Y me dijo, mira, yo también. Qué buena onda. Bueno, estuvimos hablando, le pregunté los datos para mi amiga, para mi compañera, clarinetista. Y me dijo, ¿no te interesa probar una clase? Le dije, sí, ¿cómo no? Entonces tomé la clase y terminé la clase y le dije, no, yo tengo que estudiar esto. Qué bueno. Ahora, me imagino Así fue, una clase. Esta mezcla, ¿no? de sensaciones. Ahora, yo sí tengo como una leve sensación de que une, ¿no? Esto por lo que estás diciendo, ¿no? De que une el cuerpo, la mente y la música. Pero ya que una clase te cautivó, ¿cómo se da una dinámica? Si nos tendrías que contar una dinámica de clase cuando alguien toma incluso clases con vos, o cómo fue esta clase que vos tomaste y qué diferencias notaste, qué sí imprimís vos en tus clases y qué fue lo que te imprimió a vos esta primer clase. Es importante esta pregunta, muy importante. La técnica Alexander se desarrolló para ser enseñada con las manos. Alexander daba las clases con las manos. Y en un momento, él se volvió muy famoso dentro del ámbito médico en Londres. Alexander era actor. Esto también es interesante saberlo. No era médico, era actor. Y tenía un problema con la voz que cuando actuaba se quedaba sin voz. Entonces, resumo así rapidísimo, ¿no? Los médicos no sabían qué tenía y le decían que tenía que descansar para recuperar la voz. Entonces él descansaba, recuperaba la voz y volvía a actuar y se volvía a quedar sin voz. Entonces dijo, claramente es algo que estoy haciendo. Voy a ver qué estoy haciendo, lo voy a dejar de hacer y se me va a quitar el problema. 20 años después, surgió el desarrollo de la técnica Alexander como la desarrolló. Obviamente se quitó el problema de la voz y todos felices. Se mudó a vivir a Londres, él era australiano, se mudó a vivir a Londres y empezó a trabajar porque tenía varios
amigos australianos que eran médicos y empezó a trabajar mucho con el acompañamiento de gente que iba al médico y no podía solucionar sus problemas respiratorios. Entonces se le conocía como el hombre de la respiración. Y por eso la técnica Alexander se conoce mucho desde el punto de vista terapéutico rehabilitativo de la postura y la respiración y la voz. Sí. Porque Alexander trabajaba mucho en ese ámbito. Pero en realidad él lo que quería era abrir una escuela primaria en la que los niños, mientras tomaban sus clases, tomaran clases de técnica Alexander. Porque la técnica Alexander tiene la peculiaridad de que no tiene procedimientos. No trabajamos con procedimientos, trabajamos con principios. O sea, explícame en 2 minutos, porque a mí, pedagoga, necesito bajarlo a tierra. O sea, ¿qué es una cosa y qué es la otra? No trabajamos con un procedimiento que tú tienes que hacer. O sea, es una técnica postural que no tiene procedimientos posturales. Dios. ¿No? Entonces, por eso es tan difícil entender qué es. Tenemos un par de procedimientos que hacemos, pero en realidad el trabajo como tal en la clase no está tan fundamentado en los procedimientos, sino en lo que el alumno está haciendo mientras hace la actividad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy concreto. Un niño pequeño está aprendiendo a escribir las letras, ¿no? Entonces está escribiendo las letras y hay algo que lo lleva a sacar la lengua. Sí. ¿Sí? Siempre hemos visto que algunos niños escriben y sacan la lengua y la no ponen solo así eso, como ayer, el miércoles, di clases y hay un nene que gira la cabeza, saca la lengua, vuelve a enderezarla, saca la lengua, mete los labios, todo exactamente. eso. Estás escuchando Detrás de las Partituras. Entonces, un profesor de técnica Alexander llegaría con el nene mientras está escribiendo y le diría, mira, estás haciendo esto y no necesitas hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de hacer esto piensas en... Nunca le decimos al alumno, en lugar de hacer esto, haces esto. Fíjate qué pasa si en lugar de hacer esto, piensas en que tu cabeza va en esta dirección y con las manos le llevamos muy suavemente la cabeza en la dirección hacia la que le estamos invitando a llevar la cabeza. Y entonces el nene por ahí se da cuenta y dice, mira, siento más ligera la espalda. Entonces fíjate si ahora puedes escribir manteniendo esta idea de que tu cabeza está yendo hacia acá. Algo así. Entonces, con la lengua lo mismo. Fíjate que no necesitas sacar la lengua. ¿Qué pasa si piensas que tu lengua descansa detrás de los dientes? Pero no es que tenemos un procedimiento que le dice, a ver, ahora vas a hacer así con la lengua y así con la cabeza para que tu cuerpo se ponga derecho. La lengua adentro y no la saques. Exacto, mete la lengua, no la saques, ahora no. Entonces, trabajamos con ciertos principios y acomodamos cómo comunicar esos principios dentro de un contexto. El contexto es importantísimo. Dentro de un contexto de algo que está ocurriendo, necesitamos que algo esté ocurriendo. No podemos trabajar si no está pasando nada. Porque ¿Y no por tenemos qué, procedimientos. por qué es tan funcional para un músico esta técnica? Desde mi punto de vista, es por eso. Porque no tiene procedimientos. Entonces, se puede hacer en cualquier actividad. Y te corrige, Entonces, o sea, entre comillas, va hacia el lado de corregirte la postura de una manera amable. Digamos que se corrige la postura de forma indirecta, porque en realidad nosotros no usamos la palabra postura, usamos la palabra uso. Y el uso tiene es mucho más amplio que la postura, porque toda postura tiene relacionado un pensamiento a esa postura. Entonces, en realidad nosotros trabajamos con el pensamiento y no tanto con la postura. Y al cambiar el pensamiento, lo que pasa es que el pensamiento que usamos involucra al cuerpo. ¿Ves? O sea, uno le dice a la persona, vas a pensar en que tu cabeza va hacia esa dirección. O sea, no es que vas a pensar algo que no tiene nada que ver con el cuerpo. Por eso digo que la puerta es el cuerpo, pero en realidad el trabajo es un trabajo del pensamiento. Total, sí, sí. Entonces, cuando estamos tocando un instrumento musical, es muy útil la técnica Alexander porque es una técnica que se piensa. Entonces no interfiere con la actividad misma de tocar. Independientemente de todas las demás, digamos, no estoy hablando que sea mejor que cualquier otra técnica somática, ¿no? Porque el Feldenkrais es buenísimo, la Eutonía es buenísima, Fedora es buenísima. Pero sí, yo diría que la técnica... usan como esta unión, ¿no? De pensar la estructura del cuerpo, el levate, mantener el eje, sostenerlos. Exacto. Pero justo la diferencia de la técnica Alexander es que nunca da ese tipo de indicaciones, ¿no? Esa sería la diferencia. Nunca le decimos a alguien baja el hombro.
sube el codo, pon recta la espalda. Nunca. Si no es como un Siempre estímulo es indirecto, exacto. amable. De hecho, hay un libro muy famoso de técnica Alexander para músicos de un chelista que se llama Pedro de Alcántara, que el libro se llama Procedimientos Indirectos. Es un libro que el título describe perfectamente bien lo que hacemos con la técnica Alexander, ¿no? Procedimientos indirectos. Entonces, todo indirecto. Fíjate qué pasa si piensas en esto. Fíjate qué pasa si piensas en esto. Y si piensas en esto. Y si piensas en esto. Y entonces el cuerpo empieza a acomodarse solo. De hecho, Alexander decía, ¿no? Evita lo que estás haciendo y lo que tiene que ocurrir va a ocurrir solito. Claro. Entonces, nuestro principio, bueno, uno de los principios es justamente que ya estamos haciendo algo. Y si dejamos de hacer eso que estamos haciendo, lo correcto puede ser que ocurra nada más de dejar de hacer. Y acá es en donde la técnica Alexander se vincula con la medicina tradicional china. Porque la medicina tradicional china tiene la filosofía esta taoísta de no hacer, ¿no? Qué increíble. Y Alexander, a pesar de ser occidental australiano, nada que ver con Buda, ni nada de esas cosas, ni con Tao, llegó a la misma conclusión. Tenemos que dejar de hacer. Entonces, sí, lo que propone la técnica Alexander es eso, dejar de hacer lo que no necesitas. Entiendo también es como la simple observación, ¿no? De permitirnos vernos, porque a veces vamos tan ciegos y vamos como pollo sin cabeza por la vida sin saber a dónde cuerno vamos con tal de ir. Ahora, exacto. Está tan mal ir a sí. Claro, es poder parar, ver qué hice, cómo lo hice, de qué forma lo hice y si estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo o necesito ir por otro lado. Exacto, decidir. Para mí, la técnica Alexander a lo que le enseña a la gente es a decidir. Uf. Si yo pudiera resumirlo, es a decidir, ¿no? ¿Necesito hacer esto con el dedo o no? Si no lo necesito, me brinda la herramienta para no hacerlo. Y de hecho, eso fue lo que me atrapó de la técnica Alexander en la clase. Porque yo entré a la clase de técnica Alexander, la maestra me puso la mano en la nuca y me dijo, esto no lo necesitas. Ya. Y solté así. ¡fua! O sea, el entrenamiento de la técnica Alexander es con las manos, ¿no? Entonces, las manos de un profesor de técnica Alexander son muy invitadoras. Sí, o sea, cuando te agarra un profesor de técnica Alexander, sientes que te está abriendo, es como si te agarran la articulación, como si no existieran los músculos. Es como si te estuvieran agarrando el hueso y te estuvieran diciendo, mira, esto no lo necesitas, acá puede haber más espacio. Total, y ¿no? que para nosotros los músicos necesitamos eso, porque el movimiento se da cuando está suelto todo lo que construye esta articulación. Y si yo tengo, por ejemplo, pegadas las fascias una atrás de la otra y el músculo es un garrote, una piedra, no voy a poder tener velocidad. Es inviable. Entonces, yo cuando tomé la clase, ya yo venía pensando, ¿no? O sea, obviamente toda la filosofía taoísta de no hacer y de parar y no sé qué. Y cuando tomé esa clase dije, así se siente parar. O sea, esto es parar. En serio. O sea, así se siente no hacer. Y ahí fue cuando dije, claro, esto es como la materialización de la filosofía taoísta. Es como sentir en el cuerpo todo lo que me enseñaron en la escuela de medicina. Ahora sé cómo se siente. Ahora sé cómo se siente. Y ahí fue cuando dije, tengo que estudiar esto. Y justamente lo que Alexander propone es eso, parar, observar y decidir. Ese es el proceso que hacemos en las clases de técnica Alexander. Parar, observar y decidir. Y a parar le llama inhibir. Porque en el método científico, la inhibición no tiene el mismo significado que en el psicoanálisis. Y como Alexander no conoció a Freud, o sea, no conoció esta cuestión de la inhibición, sino que es anterior, habla de la inhibición desde el punto de vista del método científico. Y en el método científico, inhibir una sustancia, una reacción, quiere decir frenar una reacción para poder permitir que otra reacción ocurra. Me encanta. Eso es lo que quiere decir. Este es un momento nerd de la entrevista. Entonces Alexander hablaba de la inhibición desde ese lugar. Entonces tú ves que vas a levantarte de la silla y vas a echar la cabeza hacia atrás. Y en ese momento paras y dices, no voy a hacer la cabeza hacia atrás. Eso es. No la voy a hacer hacia atrás. ¿Hacia dónde la voy a hacer? Bueno, ya decidiré, pero atrás no. Y ahí pruebas otra cosa para levantarte de la silla.
y ves si funciona. Y si no funciona, mañana tienes otra oportunidad. Total, me encanta. O dentro de 10 minutos tienes otra oportunidad para volver a parar, volver a observar lo que vas a hacer y volver a decidir. Sí. Y con la práctica de eso, tus decisiones empiezan a volver cada vez más afinadas y más constructivas, ¿no? Alexander decía que los hábitos no son buenos o malos, sino constructivos o destructivos. Sí. Y eso también me gusta mucho, ¿no? Entonces empiezas a tomar decisiones constructivas en relación a lo que quieres lograr. Sí, también funcionales o disfuncional. ¿Me está ayudando o me está enterrando? Básicamente. Exacto. Sí, eso creo también está bueno. Que es el problema más grande que tenemos en la sociedad y pasa hoy con mucho, ¿no? De que uno decida por mí, el otro decida por mí. Y esto es una acción, o sea, poder hacernos cargo de lo que queremos es una acción adulta. Y digo, ¿cómo se va ensamblando entre tu expertise, ¿no? De psicología, del conocimiento de la salud mental, que esto tiene que ver con el rol adulto y cuánto es que se ha demorado el desarrollo de la adultez en la sociedad que vivimos hoy, porque el constructo de la posibilidad de decidir se da cuando estamos con los dos pies en la adultez. Si estamos con una pata atrás en la adolescencia y adolezco de mis actos, y claro, no voy a decidir nunca, no voy a hacer nunca nada. Estas clases se les pueden dar a personas, incluso niños, ¿no? De hecho, hay un video hermosísimo, si quieres después te lo mando, de un profesor que se llama Gal Ben-Or, es un profesor israelí, que trabaja en una escuela en la que reciben niños que no quisieron en otras escuelas porque tenían algún problema de aprendizaje, y él les da clases de técnica Alexander, y el video es hermosísimo, ¿no? Porque sale él dándoles clases mientras ellos están aprendiendo a escribir o aprendiendo a dibujar, y luego entrevistan a los niños y les dicen qué opinan de las clases, ¿no? Wow. Y las opiniones de los niños son maravillosas, ¿no? Porque son muy sinceros, ¿no? Sí. Y además muy simples, ¿no? O sea, ¿qué sientes en la clase? Y siento bonito, ¿no? Cosas así, como tan fácil, ¿no? Lo que explican, siento más, no sé, más ligereza. Me siento más ligero, dicen. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Me encanta, es Feli, y estaría un rato largo. Quiero ir cerrando la entrevista porque se nos hizo largo, quiero decírtelo, y espero que a los oyentes del otro lado se les haya hecho tan ameno como a nosotros de estar acá. Quería también no solo compartir con las personas que están del otro lado, que conozcan estos espacios, sobre todo porque el detrás de las partituras tiene un leitmotiv que es visibilizar, promover y dar a conocer colegas y profesionales que acompañen en estas miradas integrales de la vida del músico, sobre todo académico, porque acá hablamos de un contexto académico, pero me parecía interesante, lo voy a leer porque es dos puntos sumamente loable y que hay que darlo a conocer, resaltar tu participación en dos espacios muy importantes. Sos miembro activo de las asociaciones de profesores de técnica Alexander de México y de Argentina, y además formas parte del consejo directivo de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Quiero que me cuentes, aunque sea dos pinceladas, de estos dos espacios. Sí, bueno, es muy importante saber que la técnica Alexander es una técnica que se estudia en una escuela que dura 3 años, la carrera, es como una licenciatura, y cuando uno termina de estudiar, recibe una certificación de una asociación que avale que la persona tiene la capacidad de enseñar la técnica Alexander, y esas asociaciones están vinculadas entre sí en todo el mundo. Entonces yo pertenezco a las dos asociaciones de los países en los que más estoy, que son Argentina y México, y lo que hace la asociación es justamente eso, ¿no? Dar un soporte y dar una certificación de que la enseñanza de la técnica Alexander es de calidad, ¿no? Porque bueno, siempre hay gente que dice que enseña, o que esto, que el otro, que tomó un curso de 6 meses y dice que aplica la técnica Alexander. Pero bueno, eso, ¿no? Es importante que si alguien quiere tomar clases, tome clases con un profesor certificado, es muy importante. Sí, porque bueno, total. la salud está en juego. Sí, sobre todo. Y eso, entonces mi participación dentro de las asociaciones de profesores es esa, ¿no? Como el soporte que da pertenecer a una comunidad de profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la técnica Alexander en distintos ámbitos, ¿no? Yo me dedico a trabajar con músicos,
pero hay gente que se dedica a trabajar con actores, hay gente que se dedica a trabajar con bailarines, hay gente que se dedica a la terapia, porque antes de ser profesor ya era terapeuta. Entonces, hay gente que se dedica a la nutrición, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a recibir a alguien que necesite nutrición, pero se lo derivo a una persona que es nutrióloga, ¿no? Y que además hace técnica de examen. Entonces, es muy importante eso, en ese sentido de las asociaciones. Espectacular. Y después, la Red Mexicana de Conservatorios Saludables es una red que está vinculada a una asociación que se llama Healthy Conservatoires, que empezó en Londres, en el Royal College of Music, y que tiene como trabajo la investigación de las problemáticas que existen dentro de las artes escénicas, porque no me voy a extender mucho, pero en Estados Unidos la NHS, que es la National Health Society, o la Secretaría de Salud del Reino Unido, tiene un presupuesto destinado al estudio de la salud en las universidades. Qué hermoso. Y cuando estudiaron eso, se dieron cuenta de que los que menos sabían sobre salud eran los artistas escénicos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un presupuesto especial para los artistas escénicos y armaron esto que se llama Healthy Conservatoires. Y estudia todas las artes escénicas y las problemáticas que hay. Desde ansiedad, lesiones, todas las problemáticas. Entonces, en México se abrió y se inauguró hace poco una sucursal, por decirlo de una forma, de Healthy Conservatoires, y ahora estamos haciendo ese trabajo acá para poder empezar a incluir a los conservatorios de todas las artes escénicas para que conozcan un poco el trabajo, no solamente, obvio, de la técnica Alexander, sino de cualquier otra herramienta que sirva para trabajar con la salud en general, ¿no? Sí, así es. Nutrición, salud física, salud mental, todo, abarca todo. Y bueno, justo resultó que la mayoría de los integrantes del consejo somos músicos. Entonces, en este momento está teniendo mucho énfasis en la parte musical. Pero la idea es, obviamente, abrirlo, expandirlo, ¿no? Sí. Y estamos haciendo estamos en vinculación con Healthy Conservatoires, entonces estamos haciendo un trabajo, nos enteramos de las investigaciones que hacen allá y intentamos promocionar un poco la salud dentro de las artes escénicas en general. Y ese es el trabajo que tenemos en la red. Me encanta. Vamos a ir cerrando. Quiero dejarles tu palabra al detrás de las partituras acá, los músicos que nos escucharon y llegaron hasta acá. Así que yo quisiera invitarte a que te escuchen, a que vos les hables a ellos sobre alguna alerta que tienen que tener presente de algo, sobre qué es lo que tienen que atender si se desconectan de su cuerpo, de su mente, desde el instrumento, de la música, qué es lo que les puede aportar tu visión a ellos. Y acá expláyate, sentí lo que quieras expresar para los que te están escuchando y bueno, llegaron hasta acá en este episodio con vos, Feli. Les diría que no aguanten ninguna molestia en absoluto, que paren a la menor molestia que tengan, ¿no? No todas las molestias son malas, no todas las molestias llevan a una lesión, pero no están bien. Aunque no lleven una lesión. Hay que parar y descansar. El descanso es extremadamente importante. En el sentido del cuerpo, eso, a la menor molestia, frenar. Pero en realidad, yo creo que lo más importante es parar cuando estamos empezando a tener pensamientos destructivos. Porque los pensamientos destructivos son los que llevan a las molestias. Total. Entonces, antes de toda molestia corporal, hubo un pensamiento destructivo, siempre. Y cuando estamos teniendo esos pensamientos, ahí es cuando tenemos que parar. Y decir, bueno, no, quizá lo que estoy pensando no es así. Quizá hay otra opción. Y ahí podemos empezar a buscar opciones. Entonces, lo que les recomendaría más es que no se esperen a tener dolores y a tener problemas corporales, que paren antes, ¿no? Hay un trompetista de jazz que yo admiro mucho, que se llamaba Clark Terry, y tocó hasta muy grande de edad, ya muy, muy grande, siguió tocando. Y en una ocasión le preguntaron cuál era el secreto de la longevidad. Y entonces él le respondió, el secreto de la longevidad es descansar antes de sentir que tienes que descansar.
Me encantó. Me encantó. Entonces, Y así eso es lo que cerramos. recomiendo. Así cerramos detrás de las partituras. Espectacular, me la pasé. Espero que ustedes del otro lado también. Feli, ¿qué tal la pasaste? Súper bien. La verdad que podría seguir hablando horas y horas. Me encanta, me encanta. Fue recíproco, así que gracias a vos por estar en esta invitación y gracias a vos del otro lado que te quedaste hasta acá. Compartí el episodio si sentís que te sirvió para vos y si sentís que le puede ser de ayuda a alguien más, porque así es como tendemos redes y creamos una nueva realidad de placer, de disfrute y de conexión entre nosotros, en una era de disfrute pleno, musical y haciendo lo que nos gusta. Gracias y nos vemos en la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!